La limpiadora del hospital salvó la vida de un millonario, pero al descubrir su identidad, cayó de rodillas. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. La noche caía sobre Madrid como una manta pesada, envolviendo las calles en un silencio roto solo por el rumor lejano de los coches que aún circulaban por la Gran Vía. En el Hospital Gregorio Marañón, en la calle Doctor Esquerdo, las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante, iluminando los pasillos impregnados de ese olor a desinfectante que se pega a la ropa y a la memoria. Eran las 11 de la noche, y el turno de guardia estaba en su punto más agotador. Médicos con ojeras marcadas, enfermeras arrastrando los pies, y el eco de alguna tos lejana resonando contra las paredes blancas. En la sala de cuidados intensivos, sin embargo, el aire se volvió eléctrico de repente. Los monitores comenzaron a gritar, un pitido agudo y desesperado que cortaba el murmullo habitual. Javier Morales, el magnate de los hoteles de lujo, yacía inmóvil en la cama número 3, su rostro pálido contrastando con las sábanas impecables. Su corazón se había detenido. Los médicos irrumpieron en la sala, una avalancha de batas blancas y órdenes gritadas. «Desfibrilador, rápido», exclamó el doctor Fernández, un hombre de cabello canoso y manos temblorosas por la adrenalina. Las enfermeras se movían como sombras, pero el caos reinaba. El carrito de emergencia estaba mal colocado, alguien tropezó con un cable, y el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. Javier, un hombre que había construido un imperio desde cero, que había cenado con ministros y dormido en suites de 1000 euros la noche, estaba a segundos de convertirse en un recuerdo. Nadie lo vio venir, nadie esperaba que esa noche, en un hospital público de Madrid, su vida pendiera de un hilo tan frágil. Entonces, desde el fondo del pasillo, se oyó un grito firme, casi fuera de lugar: «¡Apártense!». Las cabezas se giraron, incrédulas. María López, la limpiadora, entró en la sala como si el suelo le perteneciera. Llevaba el delantal azul desgastado, con manchas de lejía que contaban historias de turnos interminables, y su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado. Sus manos, ásperas por años de fregar suelos, no titubearon. Empujó al doctor Fernández con una fuerza que no encajaba con su figura menuda y agarró el desfibrilador de las manos de una enfermera paralizada. «Carga a 200», ordenó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Nadie entendía qué estaba pasando, pero algo en su tono hizo que obedecieran. Las placas zumbaron, el cuerpo de Javier se arqueó con un espasmo violento, y tras un segundo eterno, el monitor volvió a trazar una línea rítmica. Estaba vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los médicos se miraron entre sí, atrapados entre la incredulidad y el alivio. María, sin decir una palabra más, dejó el desfibrilador sobre el carrito y salió de la sala, su trapeador aún esperando en el pasillo. El doctor Fernández, con la respiración entrecortada, se acercó a ella mientras fregaba el suelo a pocos metros de la escena. «María, ¿dónde aprendiste eso?», preguntó, su voz temblando entre la admiración y la sospecha. Ella ni siquiera levantó la vista, solo respondió con un murmullo seco: «La vida me lo enseñó». Luego siguió trapeando, el chirrido del palo contra el linóleo marcando un ritmo monótono, como si salvar una vida fuera tan rutinario como limpiar un derrame de café. Dentro de la sala, Javier abrió los ojos lentamente. El mundo era un borrón de luces y voces lejanas, pero poco a poco recuperó el foco. Su pecho dolía, cada respiración era un recordatorio de lo cerca que había estado del final. Una enfermera joven, con el cabello recogido en una coleta apretada, se inclinó sobre él para ajustar el oxígeno. «¿Qué pasó?», logró susurrar él, su voz rasposa como papel arrugado. La enfermera dudó, luego respondió en voz baja: «Su corazón se paró. Pero, alguien lo salvó». Javier frunció el ceño, confundido. «¿Quién?», insistió, y la enfermera señaló con la cabeza hacia el pasillo, donde María seguía fregando bajo la luz fría. «Ella. La limpiadora». Javier giró la cabeza con esfuerzo, entrecerrando los ojos para verla mejor. Allí estaba, una figura anónima con un cubo y un trapo, como si no acabara de arrancarlo de las garras de la muerte. «¿Quién es ella?», preguntó, más para sí mismo que para la enfermera. Había algo en su postura, en la calma con la que movía las manos, que no encajaba. Él, que había aprendido a leer a las personas como quien lee un balance financiero, sintió un cosquilleo de intriga. No era solo gratitud, era una necesidad visceral de entender. «Encuéntrala», dijo débilmente,
cerrando los ojos mientras el cansancio lo vencía. Necesito saber quién es. María, ajena a las miradas que la seguían, terminó su tarea y empujó el carrito de limpieza hacia el cuarto trasero, un espacio pequeño y oscuro lleno de estantes con productos químicos y un fregadero oxidado. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en una silla de plástico, el único mueble que había. Sacó una taza vieja del bolso, una reliquia con el borde desconchado, y vertió agua caliente de un termo. El vapor se alzó en espirales, y por un momento, sus ojos se perdieron en él. Sus manos temblaron ligeramente, no por el frío, sino por algo más profundo. Han pasado tantos años y mis manos aún lo recuerdan, pensó, mientras el eco de bisturíes y monitores resonaba en su mente como un tren lejano. No debí meterme, pero ¿cómo dejar morir a alguien? Se llevó la taza a los labios, el té amargo quemándole la lengua, y cerró los ojos. Afuera, el hospital seguía su rutina. Pasos apresurados, el zumbido de una máquina de café en el pasillo, el murmullo de una ciudad que nunca duerme. Mientras tanto, en la sala de cuidados intensivos, la enfermera se acercó a Javier con una bandeja de instrumentos. Él, apenas consciente, la detuvo con un gesto débil. «Dime algo sobre ella», pidió, su voz más firme ahora, cargada de esa autoridad que había construido su fortuna. La enfermera dudó, jugueteando con el borde de su bata. «Lleva 3 años aquí», dijo finalmente, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Pero nadie sabe de dónde viene. Dicen que ni siquiera tiene DNI». Javier la miró fijamente, procesando cada palabra. 3 años y nadie sabe nada, repitió, casi para sí mismo. Una sonrisa débil cruzó su rostro, no de burla, sino de asombro. En su mundo, donde todo tenía un precio y una explicación, esa mujer era un enigma. Y Javier Morales no era de los que dejaban enigmas sin resolver. María, en su refugio improvisado, dejó la taza sobre una caja de cartón que usaba como mesa. El ruido de Madrid se filtraba por una ventana rota, el claxon de un taxi, el traqueteo del metro a la distancia, el murmullo de la vida que seguía su curso. Sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió las manos, aunque estaban impecables. Era un gesto automático, un eco de otro tiempo. Afuera, el hospital zumbaba con rumores, la limpiadora que había desafiado a la muerte, el millonario que ahora le debía la vida. Pero ella no quería saber nada de eso. Solo quería terminar su turno, volver a su pequeño piso en Lavapiés y cerrar los ojos hasta que el amanecer la obligara a empezar de nuevo. Sin embargo, algo en el aire, una corriente invisible, le decía que esa noche había cambiado todo. Y no estaba equivocada. La luz del amanecer se colaba tímidamente por las ventanas del Hospital Gregorio Marañón, tiñendo de un gris apagado los pasillos aún impregnados del olor a desinfectante de la noche anterior. Afuera, en la calle Doctor Esquerdo, el tráfico comenzaba a despertar. Claxones impacientes, el chirrido de los frenos de un autobús, el murmullo de una ciudad que nunca se detiene del todo. Dentro, el turno de mañana traía un cambio de ritmo, pasos más ligeros, conversaciones susurradas entre médicos que tomaban café de máquina en vasos de plástico. Javier Morales, aún postrado en la cama de cuidados intensivos, observaba el techo con una mezcla de agotamiento y determinación. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, cada respiración un recordatorio de lo cerca que había estado de no volver a abrir los ojos. Pero no era la muerte lo que ocupaba su mente ahora, sino esa mujer. María López. La limpiadora que lo había arrancado de las sombras con una precisión que no podía explicarse. Había pasado la noche entrando y saliendo de un sueño inquieto, acosado por fragmentos de lo sucedido, el pitido ensordecedor del monitor, el caos de las voces, y luego ella, una figura inesperada que se movía con la calma de quien ha enfrentado peores tormentas. Cuando la enfermera de la coleta apretada entró a revisar sus signos vitales, Javier no perdió tiempo. «Quiero hablar con ella», dijo, su voz ronca pero firme, cargada de esa autoridad que había usado para cerrar tratos multimillonarios. La enfermera lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «María está en su ronda de limpieza», respondió, ajustando el goteo intravenoso. «No sé si querrá venir». Yes, reservada. Javier esbozó una sonrisa débil. «Dile que el hombre al que salvó la vida insiste». La enfermera asintió, aunque sus ojos decían que no estaba segura de qué esperar. María, mientras tanto, empujaba su carrito por el pasillo del ala oeste, el chirrido de las ruedas marcando un compás monótono contra el linóleo gastado. El cubo de agua jabonosa salpicaba ligeramente con cada paso,
y el trapo que llevaba colgado del hombro estaba húmedo por la faena de la mañana. Había algo mecánico en sus movimientos, una rutina que la mantenía anclada, pero sus ojos, de un marrón profundo y agotado, parecían perdidos en otro lugar. Mientras fregaba una mancha obstinada cerca de la sala de espera, la enfermera se acercó con pasos rápidos. «María, el señor Morales quiere verte», dijo, casi como si pidiera permiso. María se detuvo, el trapeador inmóvil en sus manos, y por un instante su rostro se endureció. «¿Para qué?», preguntó, su tono cortante como el filo de un cristal roto. «Dice que insiste», respondió la enfermera, encogiéndose de hombros. María suspiró, dejó el trapeador contra la pared y se limpió las manos en el delantal. «Que sea rápido», murmuró, más para sí misma que para la chica. Cuando entró en la sala de cuidados intensivos, el aire parecía más denso, cargado de una tensión que no explicaban los monitores ni las luces frías. Javier la observó desde la cama, sus ojos afilados recorriendo cada detalle. El cabello gris desordenado, las arrugas marcadas por años de sol y fatiga, la postura rígida de quien no quiere ser visto. «Gracias por venir», dijo él, incorporándose ligeramente a pesar del dolor que le atravesó el pecho. María se quedó cerca de la puerta, cruzada de brazos. «No hay nada que agradecer», respondió, su voz plana como el suelo que acababa de fregar. «Hice lo que había que hacer». Javier la estudió en silencio por un momento, buscando alguna grieta en esa fachada de indiferencia. «¿Dónde aprendiste a usar un desfibrilador?», preguntó, directo al grano. María tensó la mandíbula, y por un segundo sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la lluvia empezaba a golpear el cristal con un tamborileo suave. «Ya te lo dije. La vida me lo enseñó», replicó, y dio un paso hacia la salida. Pero Javier no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácil. «¿Eras cirujana?», insistió, y esta vez su tono tenía un filo de curiosidad insaciable. María se detuvo en seco, su mano ya en el pomo de la puerta. Giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarlo de reojo, y por primera vez Javier vio algo en su expresión. No era miedo, ni siquiera enojo, sino una sombra de dolor tan profunda que parecía tallada en su piel. «Yo limpio suelos», dijo lentamente, cada palabra como un muro que levantaba entre ellos. «Con eso basta». Y sin más, salió, dejando tras de sí el eco de sus pasos y un silencio que pesaba más que las máquinas que lo mantenían vivo. Javier se recostó contra la almohada, su mente acelerada. Había visto esa cicatriz en su mano derecha, una línea fina pero inconfundible, como las que deja un bisturí mal manejado o una vida de cortes. No era una limpiadora cualquiera. Y él no descansaría hasta saber quién era. En el cuarto de limpieza, María cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se apoyó contra ella, respirando hondo. El espacio olía a lejía y a humedad, y la luz de una bombilla desnuda parpadeaba débilmente sobre su cabeza. Sacó la taza del bolso, la misma de siempre, y vertió agua caliente del termo con manos que temblaban apenas. Mientras el vapor subía, cerró los ojos y dejó que los recuerdos la alcanzaran como un tren que no puede esquivar. Una sala de operaciones, el brillo del acero, el sonido de un monitor que se apagaba, y luego gritos, sangre, y su propia voz quebrándose mientras pedía perdón. «Me mira como si fuera un fantasma», pensó, llevándose la taza a los labios. «Si supiera cuánto he perdido, no me daría las gracias». El té estaba tan amargo como siempre, pero lo bebió de un trago, como si pudiera lavar lo que llevaba dentro. Mientras tanto, Javier había tomado una decisión. Desde su cama, marcó un número en su móvil, ignorando las agujas que tiraban de su piel. «Necesito que investigues a alguien», dijo cuando una voz grave respondió al otro lado. Era Luis, un detective privado que había usado antes para rastrear socios desleales o esposas infieles. «Se llama María López. Trabaja de limpiadora en el Gregorio Marañón. Quiero saber todo, de dónde viene, qué hacía antes, por qué está aquí». Luis soltó una risa seca. «¿Una limpiadora? ¿Qué te hizo, robarte el reloj?» Javier no se inmutó. «Me salvó la vida», respondió, y colgó sin esperar réplica. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas con un ritmo que parecía marcar el paso del tiempo que no volvería atrás. María terminó su té y guardó la taza, ajustándose el delantal antes de volver al pasillo. Mientras fregaba cerca de la entrada principal, vio un coche negro detenerse frente al hospital. Un hombre bajó, con gafas oscuras a pesar del cielo gris, y miró hacia las ventanas como si buscara algo. O alguien. María frunció el ceño, un nudo creciendo en su estómago.
No era paranoia, lo había visto antes, en otra vida, cuando los ojos curiosos significaban problemas. Siguió fregando, pero sus movimientos eran más rápidos ahora, como si quisiera terminar y desaparecer antes de que la encontraran. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Luis ya estaba revisando archivos polvorientos en una oficina de Valencia. Encontré algo, dijo por teléfono a Javier unas horas después, su voz cargada de asombro. Vivió aquí hace 20 años. Pero su nombre no era María López. Era Elena Sánchez. Javier, recostado en la cama con el móvil en la mano, sintió un escalofrío. ¿Y qué más?, preguntó. Luis hizo una pausa, hojeando una foto vieja que había desenterrado de un expediente olvidado. Era cardióloga. Y hay más, pero te lo envío ahora. Cuando la foto llegó, Javier la abrió con dedos temblorosos. Una joven Elena con bata blanca, sonriendo junto a un niño pequeño. La miró fijamente y murmuró, «Dios mío, esto es». La lluvia seguía cayendo, y el misterio crecía como las sombras en los pasillos del hospital. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían Madrid esa mañana, bañando el hospital Gregorio Marañón con una luz pálida que no calentaba. En la calle Doctor Esquerdo, los charcos de la lluvia nocturna reflejaban los edificios como espejos rotos, y el viento arrastraba hojas secas que se arremolinaban frente a la entrada principal. Dentro, el aire estaba cargado de un zumbido constante. Máquinas, pasos, voces apagadas que se mezclaban con el olor a café quemado y desinfectante. Javier Morales, aún confinado a su cama en cuidados intensivos, sostenía el móvil con una mano temblorosa mientras miraba la foto que Luis le había enviado. Era ella, no había duda. La joven de la imagen tenía los mismos ojos profundos y cansados que María, aunque en la foto sonreía, algo que parecía imposible en la mujer que fregaba los suelos del hospital. Junto a ella, un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, aferraba su mano con una confianza que rompía el corazón. «¿Quién eres, Elena Sánchez?», murmuró Javier, dejando caer el teléfono sobre la sábana. La pregunta lo consumía, pero ahora tenía un nombre, un hilo del que tirar. En el ala oeste, María empujaba su carrito de limpieza con la misma rutina de siempre, aunque sus movimientos eran más tensos, casi mecánicos. El chirrido de las ruedas resonaba en el pasillo vacío, y el cubo de agua jabonosa salpicaba con cada giro brusco. Había visto al hombre del coche negro otra vez esa mañana, estacionado frente al hospital, fumando un cigarrillo mientras miraba hacia las ventanas. No era casualidad. Lo sentía en los huesos, como un eco de otra vida en la que había aprendido a reconocer las sombras que la seguían. Mientras fregaba el suelo cerca de la sala de espera, su mente se perdió en un recuerdo que no pudo contener. Una sala de Valencia, llena de periodistas con cámaras y micrófonos, gritando su nombre, Elena Sánchez, culpable o inocente. Ella corría por un pasillo, el eco de sus tacones contra el mármol, dejando atrás a un niño que lloraba en brazos de una anciana. No mires atrás, se había dicho entonces, pero ahora, con el trapeador en las manos, no podía evitarlo. Sus ojos se nublaron por un instante, y el trapo cayó al suelo con un sonido húmedo. Javier, decidido a no esperar más, llamó a Luis desde la cama. «Dime todo lo que encontraste», ordenó, su voz más firme ahora, impulsada por una mezcla de gratitud y obsesión. Al otro lado de la línea, el detective suspiró, hojeando notas garabateadas en una libreta vieja. «Elena Sánchez fue una cardióloga brillante en Valencia», empezó. «Especialista en corazón, una de las mejores. Pero hace 20 años, todo se derrumbó. Una operación salió mal, un paciente murió en la mesa, y la culparon a ella. El juicio fue un circo, prensa, acusaciones de negligencia, incluso rumores de que había bebido antes de entrar al quirófano. Ella juraba que no era verdad, pero nadie la escuchó. Desapareció después de eso. Nadie supo a dónde fue». Javier frunció el ceño, procesando cada palabra. «¿Y el niño de la foto?», preguntó. Luis hizo una pausa, el sonido de un mechero encendiéndose al fondo. «Su hijo. Lo dejó con su madre y se esfumó. Eso es todo por ahora, pero seguiré buscando». Javier colgó, su mente acelerada. Una cirujana convertida en limpiadora. ¿Por qué? ¿Qué la había roto tanto? María, ajena a la conversación que desenterraba su pasado, siguió su ronda hasta el almacén de limpieza. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla de plástico, el único refugio que tenía en ese edificio de paredes frías. Sacó su taza y el termo, vertiendo agua caliente con un temblor que no podía controlar.
Mientras el vapor subía, cerró los ojos y dejó que el peso de los años la aplastara. Pensé que podría empezar de nuevo, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en la penumbra. Pero el pasado es como una sombra. Siempre está ahí. El recuerdo del juicio volvió con fuerza, los titulares en los periódicos, cirujana mata a paciente, las miradas de desprecio, y luego el silencio de su casa vacía, sin el sonido de los pasos de su hijo corriendo a su encuentro. Bebió el té en pequeños sorbos, el amargor un castigo que aceptaba sin quejarse. El día avanzaba con una lentitud agotadora, pero todo cambió en un instante. Una alarma de incendio resonó por los altavoces, un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. El humo comenzó a filtrarse por los pasillos, denso y gris, mientras las enfermeras gritaban y los pacientes en las salas cercanas tosían desesperados. María dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo, y salió corriendo hacia el origen del caos. En el ala de pediatría, una máquina de oxígeno había provocado un cortocircuito, y las llamas lamían las cortinas de una sala. Una enfermera joven, atrapada tras una mesa volcada, pedía ayuda con la voz rota. Sin pensarlo, María agarró un extintor de la pared y se abrió paso entre el humo, sus ojos llorosos pero firmes. «¡Aguanta!», gritó, descargando el polvo blanco sobre el fuego hasta que las llamas se rindieron. Luego tiró del brazo de la enfermera y la arrastró al pasillo, donde el aire era apenas respirable. Ambas cayeron al suelo, jadeando, mientras los bomberos irrumpían por la entrada principal. Desde su ventana, Javier vio todo, el humo saliendo del edificio, las sirenas, y luego a María emergiendo con la enfermera en brazos, su delantal chamuscado pero su rostro sereno. «Otra vez», murmuró, incrédulo. La enfermera, entre lágrimas, se aferró a María. Me salvaste. «Otra vez nos salvaste a todos», sollozó. María la miró con una tristeza que no explicó. «No a todos», respondió, y se apartó para dejar paso a los sanitarios. El caos se asentó poco a poco, pero el hospital zumbaba con rumores. La limpiadora heroína, la mujer que desafiaba al destino. Javier, recostado contra la almohada, marcó el número de Luis de nuevo. «Encuentra a su hijo», dijo, su voz temblando de urgencia. «Necesito saber por qué huyó. Hay algo más aquí, lo siento». Afuera, el humo se disipaba, dejando un olor a quemado que se mezclaba con la brisa fría de Madrid. María, mientras tanto, se alejó del tumulto y se sentó en un banco frente al hospital, ignorando las miradas de asombro de sus compañeros. El cielo estaba despejándose, y las primeras estrellas asomaban tímidamente. Sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la cara, aunque no había lágrimas que secar. «Perdóname, pequeño», susurró, mirando al cielo como si él pudiera oírla. Había salvado otra vida, pero el peso de las que no pudo salvar la aplastaba más que nunca. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Luis estaba desenterrando el último clavo de su pasado. «Lo encontré», dijo el detective por teléfono a Javier esa misma noche, su voz grave y tensa. «Su hijo murió. Accidente de coche. Hace 10 años. Pero hay algo raro, era tu chofer». Javier dejó caer el móvil, su respiración deteniéndose por un segundo. La pieza final del rompecabezas estaba frente a él, y el peso de la verdad lo golpeó como un tren en plena marcha. Afuera, las sirenas seguían sonando, pero para él, el mundo se había quedado en silencio. La tarde caía sobre Madrid con una lentitud pesada, tiñendo el cielo de un naranja apagado que se reflejaba en los charcos de la calle Doctor Esquerdo. El Hospital Gregorio Marañón aún vibraba con los ecos del incendio. El olor a quemado persistía en el aire, mezclado con el zumbido de los ventiladores que intentaban limpiar los pasillos. Los bomberos se habían ido, dejando tras de sí cintas amarillas y murmullos de alivio entre el personal. Javier Morales, desde su cama en cuidados intensivos, apenas había tocado la bandeja de comida que le habían traído. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en las palabras de Luis. «Era tu chofer». La frase resonaba como un martillo contra metal, y con cada repetición, fragmentos de una noche olvidada emergían como sombras en la niebla. 10 años atrás, la M30, una lluvia torrencial, el chirrido de neumáticos y luego el silencio. Él había sobrevivido, su chofer, no. Pero ahora sabía que ese hombre tenía un nombre, un rostro, y una madre que fregaba suelos en el mismo hospital donde él yacía. Cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo alcanzara por completo. Era una noche de noviembre, el coche deslizándose por la carretera mojada, las luces de los camiones cegándolo mientras el joven al volante intentaba mantener el control. «¿Todo bien, Pablo?»,
Había preguntado Javier desde el asiento trasero, más por cortesía que por preocupación. Sí, señor, no se preocupe, respondió el chico, con esa voz tímida que ahora le desgarraba el pecho al recordarla. Luego, el impacto, metal contra metal, cristales estallando, y un grito que se apagó demasiado rápido. Javier salió del coche tambaleándose, con sangre en la frente pero vivo. Pablo no tuvo tanta suerte. La policía dijo que fue un accidente, que nadie tuvo la culpa, pero Javier nunca olvidó la silueta inmóvil bajo la sábana blanca mientras lo subían a la ambulancia. Y ahora, esa silueta tenía una madre. Maria. Elena. La mujer que lo había salvado. No podía quedarse en la cama un segundo más. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, se arrancó las agujas del brazo y se puso en pie, ignorando el mareo que lo hizo tambalearse. Una enfermera entró corriendo, alarmada. «Señor Morales, no puede levantarse», exclamó, pero la apartó con un gesto firme. «Necesito verla». «Ahora», dijo, su voz quebrada pero decidida. La enfermera intentó protestar, pero algo en sus ojos la detuvo. «Vive en Lavapiés», murmuró finalmente, cediendo. «Calle del Amparo, un piso viejo. Pero no le diga que se lo dije». Javier asintió, agarrando su chaqueta del perchero con manos temblorosas. No esperaría a que Luis le trajera más respuestas. Iba a buscarlas él mismo. El trayecto en taxi fue un borrón de luces y claxones, el ruido de Madrid llenando el vacío que crecía en su pecho. Cuando llegó a Lavapiés, la calle del Amparo estaba silenciosa, salvo por el eco de un televisor en algún balcón y el traqueteo lejano del metro. El edificio era viejo, con pintura descascarada y un portal que crujía bajo sus pasos. Subió las escaleras, cada peldaño un esfuerzo que le recordaba su fragilidad, hasta que llegó a una puerta desgastada con un número apenas legible. 3B. Golpeó con fuerza, el sonido resonando en el pasillo estrecho. Pasaron segundos que parecieron horas hasta que la puerta se abrió, y allí estaba María, con el delantal aún puesto y el rostro endurecido por la sorpresa. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella, su voz cortante como el viento que entraba por una ventana rota. Javier respiró hondo, buscando las palabras que se le escapaban. «Sé quién eres, Elena», dijo finalmente, y el nombre cayó como una piedra entre ellos. María palideció, pero no se movió, sus ojos fijos en él como si midiera cada rincón de su alma. «¿Y qué? ¿Qué cambia eso?», replicó, cruzándose de brazos. Javier dio un paso hacia ella, el suelo crujiendo bajo sus pies. «Sé lo de tu hijo». Sé que era Pablo. «Mi chofer. El que murió por mi culpa». Las palabras salieron como un torrente, y con ellas, el peso de una década de culpa. María lo miró en silencio, sus labios temblando apenas, y luego apartó la vista hacia la pared, donde una foto vieja colgaba torcida, ella y Pablo, sonriendo bajo el sol de Valencia. «Lo supe desde el primer día», confesó ella, su voz apenas un susurro. «Cuando te trajeron al hospital, te reconocí. El hombre del coche. El que se salvó». Javier sintió que el aire se le escapaba, y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas frente a ella, el suelo frío contra su piel. «Tú me salvaste y yo maté a tu hijo», gritó, las lágrimas brotando sin control. «Perdóname, Elena. Por favor, perdóname». María lo miró desde arriba, sus ojos brillando con un dolor que no tenía fin. «No fue tu culpa», dijo lentamente, cada palabra como un esfuerzo titánico. «El coche, la lluvia, fue un accidente. Pero yo no pude salvarlo después. Ni a él, ni a aquel paciente en Valencia. Por eso estoy aquí. Fregando suelos, salvando a quien pueda. Porque no sé hacer otra cosa». El silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de sus respiraciones y el goteo de un grifo en la cocina. María se acercó a la ventana, mirando la calle oscura donde las farolas parpadeaban débilmente. «Me fui de Valencia después del juicio», continuó, su voz más firme ahora. «Me culparon de todo, negligencia, arrogancia. Dijeron que había matado a un hombre porque mis manos temblaron. Pero no fue así. El paciente estaba perdido antes de que lo tocara. Nadie me creyó. Y luego, Pablo, cuando supe que había muerto, juré no volver a operar. No podía soportar más sangre en mis manos». Se giró hacia Javier, que seguía de rodillas, su rostro empapado en lágrimas. «Te vi en esa cama y pensé que tal vez, si te salvaba, podría redimir algo. Pero no funciona así.
El pasado no se borra. Javier levantó la vista, su voz rota al hablar. No lo sabía. Perdóname, Elena. Por todo. Ella lo miró largo rato, y luego, con un movimiento lento, puso una mano en su hombro. El gesto fue suave, casi maternal, y por un instante, el peso entre ellos pareció aligerarse. Te perdoné hace mucho, dijo, su tono cargado de cansancio. A mí misma, no. Javier sollozó, aferrándose a ese contacto como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Afuera, el ruido del metro resonaba en la distancia, un eco que parecía llevarse consigo los años de silencio y dolor. María apartó la mano y caminó hacia una mesa vieja en la esquina, donde una lámpara de queroseno proyectaba sombras temblorosas. Levántate, dijo, sin mirarlo. Ambos necesitamos seguir viviendo. Javier obedeció, poniéndose en pie con dificultad, el suelo crujiendo bajo su peso. La miró, buscando algo que decir, pero las palabras se le escapaban. Ella se giró hacia él, y por primera vez, una chispa de calma brilló en sus ojos. Vete a casa, añadió. Y no vuelvas a buscarme. Pero Javier sabía que no podía dejarlo así. No después de todo. Mientras bajaba las escaleras, el aire frío del lavapiés le golpeó la cara, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía darle a Elena algo que el mundo le había quitado. Afuera, las luces de Madrid parpadeaban, y el futuro, por primera vez, parecía un lienzo en blanco. El amanecer llegaba lento a Madrid, tiñendo el cielo de un rosa suave que se filtraba por las grietas de las persianas en el pequeño piso de lavapiés. Javier Morales despertó con un sobresalto, el eco de la voz de Elena todavía resonando en su cabeza. La noche anterior, tras dejar aquel edificio viejo en la calle del Amparo, había caminado sin rumbo por las calles estrechas, el ruido del metro y las risas lejanas de algún bar acompañándolo como un murmullo constante. No había dormido bien, el peso de lo que había descubierto lo mantenía despierto, girando en la cama de su lujoso ático en Chamberí. Pero esa mañana, mientras el aroma del café recién hecho llenaba su cocina, tomó una decisión. No podía borrar el pasado, pero podía hacer algo por ella. Por Elena. Por la mujer que había perdido todo y aún así lo había salvado. En el Hospital Gregorio Marañón, el ritmo volvía a la normalidad. Los pasillos olían a desinfectante fresco, y el zumbido de las máquinas se mezclaba con el sonido de pasos apresurados y conversaciones susurradas. María, o mejor dicho, Elena, empujaba su carrito de limpieza por el ala oeste, el chirrido de las ruedas marcando un compás que ya era parte de su vida. Había algo diferente en ella ese día, una calma resignada que no explicaba. La visita de Javier la había sacudido, pero también la había liberado de un peso que llevaba años cargando. No lo odiaba. Nunca lo había hecho. El accidente que se llevó a Pablo no fue culpa de nadie, solo de la lluvia, del destino, de un instante cruel que no pudo evitar. Mientras fregaba el suelo cerca de la sala de espera, se permitió un momento de pausa. Sacó su pañuelo del bolsillo y se limpió las manos, aunque estaban impecables. Ya está, pensó, mirando por la ventana hacia la calle Doctor Esquerdo, donde los coches pasaban indiferentes. Se acabó el esconderme. Javier llegó al hospital a media mañana, su figura imponente contrastando con las batas blancas y los uniformes desgastados del personal. Las enfermeras lo reconocieron al instante, susurrando entre ellas mientras él avanzaba hacia la oficina del director. No pidió permiso, no esperó turno. Entró con la seguridad de quien siempre ha conseguido lo que quiere y se sentó frente al doctor Fernández, el mismo que había estado en la sala cuando Elena lo salvó. Quiero hablar de María López, dijo sin rodeos, su voz firme pero cargada de una emoción que no podía ocultar. El doctor frunció el ceño, confundido. ¿La limpiadora? ¿Qué pasa con ella? Javier respiró hondo, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. Su nombre real es Elena Sánchez. Fue cirujana. Una de las mejores. Y quiero que vuelva a serlo. Fernández lo miró como si hubiera perdido la cabeza, pero Javier no le dio tiempo a protestar. Sé que no es mi lugar, pero ella me salvó la vida. Y no solo a mí. Ayer, con el incendio, salvó a otra persona. No pertenece a un trapeador. Pertenece a un quirófano. El doctor hojeó la carpeta, que contenía recortes de prensa, certificados médicos y el informe del juicio en Valencia. Suspiró, ajustándose las gafas. Esto es increíble. Pero ella lleva años fuera de la medicina.
No sé si querrá volver. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. No tiene que decidirlo hoy. Pero denle la oportunidad. Y si no quiere, al menos déjenme hacer algo por ella. Fernández asintió lentamente, intrigado a pesar de sí mismo. Hablaré con ella, prometió. Javier se levantó, dejando tras de sí un silencio que decía más que sus palabras. Esa tarde, Elena fue llamada a la oficina del director. Entró con el delantal aún puesto, las manos metidas en los bolsillos como si quisiera esconderse. Fernández la miró con una mezcla de asombro y respeto. María, o mejor dicho, Elena, empezó, y ella tensó la mandíbula, sabiendo que el secreto ya no lo era. El señor Morales estuvo aquí. Me contó todo. Y quiere que vuelvas a la medicina. Elena soltó una risa seca, amarga. ¿Volver? Ya corté suficiente, dijo, su tono cortante pero frágil. No soy esa persona hace mucho tiempo. Fernández señaló la carpeta sobre el escritorio. Eras una de las mejores. Y lo que hiciste aquí, con él, con la enfermera, eso no se olvida. Piensa en ello. Elena miró la carpeta, pero no la tocó. No necesito pensarlo, replicó. Dígale a Morales que se guarde su oferta. Yo estoy bien así. Y salió, dejando al doctor con una pregunta sin respuesta. Pero Javier no se rindió. Días después, Elena recibió una carta en su buzón en lavapiés. La abrió con manos temblorosas, el papel crujiendo bajo sus dedos. No era una súplica ni una orden. Era un anuncio, Fundación Elena Sánchez, dedicada a apoyar a médicos en crisis. Javier había usado su fortuna para crearla, un homenaje a ella y a lo que había sido. No te pido que vuelvas, decía la nota escrita a mano al final. Solo que sepas que lo que hiciste importa. Elena dejó caer la carta sobre la mesa, su respiración entrecortada. Por primera vez en años, sintió algo cálido en el pecho, algo que no podía nombrar. Semanas después, decidió dejar Madrid. Empacó lo poco que tenía, la taza vieja, el pañuelo, la foto de Pablo, y se mudó a un pueblo cerca de Toledo, a orillas del río Tajo. Era un lugar tranquilo, con casas de piedra y el sonido constante del agua corriendo entre las rocas. Allí, en una casita con tejado rojo, encontró una paz que no sabía que aún existía. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de dorado, se sentó junto al río con la foto de Pablo en las manos. La miró largo rato, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó su rostro. Hijo, hice lo que pude, susurró, su voz perdiéndose en el viento. Ahora estoy libre. Por primera vez en años, río, un sonido suave pero genuino que el río se llevó consigo. Javier, mientras tanto, estaba en un cementerio a las afueras de Madrid. Frente a una lápida sencilla, dejó un ramo de flores blancas. Pablo Sánchez, decía la inscripción, y debajo, una fecha que marcaba el día en que todo cambió. Me diste una segunda oportunidad, murmuró Javier, su voz temblando ligeramente. Ahora la daré a otros. Se quedó allí un rato, el silencio del lugar envolviéndolo como un abrazo. Cuando se fue, el sol ya se había escondido, y las primeras estrellas brillaban en el cielo. En su nueva vida junto al Tajo, Elena pasaba los días caminando por los senderos del pueblo, el olor a hierba fresca y tierra húmeda llenando sus pulmones. Una noche, sentada en el porche de su casa, sacó la foto de Pablo y la sostuvo contra el pecho. Quizá nos volvamos a ver, susurró, mirando las estrellas que titilaban sobre el río. El viento sopló, llevando consigo el aroma de los campos y el eco de una vida que, por fin, encontraba su lugar. Afuera, el mundo seguía girando, pero para ella, el tiempo se detenía en ese instante de paz. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios, si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.